el gobierno de Dios en su vida, reconociendo que Él gobernaría su vida. Muy bien, en esta noche vamos a meditar un tema muy especial y el tema de hoy es: Dios te dará estrategia para que salgas en victoria ante cualquier circunstancia. Muchas veces cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, empezamos para optar decisiones o soluciones fáciles, creyendo que son de parte de Dios, pero realmente no son de Dios. A veces viene del enemigo, viene la oferta del enemigo, pero por eso tenemos que pedir la estrategia a Dios para poder salir en victoria. Muy bien, vamos a ver en Isaías 55:11, la primera estrategia es la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera entonces? La palabra del Señor, la primera estrategia. Lo que dice Isaías 55:11, desearía que usted lo leyera para que la palabra que usted va a declarar con su boca lleva legalidad, lleva poder en el nombre de Jesús. Dice así, en este momento tan especial, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Significa que si Dios ha liberado que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, significa que esa promesa no regresará al Padre sin antes cumplirse en cada hijo e hijo del Señor. Si Dios dice, nadie te hará frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esa palabra no volverá a Dios vacía sin antes cumplirse con el creyente. Muchas veces le ponemos énfasis en lo que vemos, en lo que está pasando en el mundo, pero realmente Dios nos ha dejado armas, y una de las primeras armas es la palabra. ¿Cómo Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe en ella? Por la palabra. Así que hoy usemos la primera estrategia, es la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo veo que en mi casa está escaseando los víveres, es un ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Declarar la palabra, poner en práctica la palabra, declarar el Salmo 23:1. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y dice en Deuteronomio 28 también, donde vamos a poner nuestras manos será prosperada. Así que yo le hablo a los víveres o la alacena de la casa que se multiplique en el nombre poderoso de Jesús, así como tú multiplicaste a los 3 peces y 2 panes para alimentar a 5,000, así declaro en mi vida, así declaro en mi casa. Está declarando la palabra y va a ser hecho porque está declarando la palabra. Y esa palabra que está declarando no va a regresar a Dios vacía. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 18, 20 y 21, dice, ¿qué dice Proverbios 18, 20 y 21? Por eso es muy importante que cuando usted está en momentos de tristeza, soledad, o que perdió un ser querido, o está pasando una circunstancia o una enfermedad, etcétera, es muy importante que nosotros midamos cada palabra que salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque lleva poder y autoridad. Proverbios 18, 20 y 21 dice la Escritura, del fruto de la boca, ¿de quién? Del ser humano. Se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sabemos un personaje muy claro en lo que habla en Job capítulo 3 versículo 23, describe que lo que Job temía, eso le vino, llamado temor. Quiere decir de que hoy en día nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que
creer a la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y sobre todo, que cuando venga cualquier temor a mi vida que quiera estorbar la paz, la felicidad, el gozo, la unidad, yo debo de salir con la palabra declarando. No debo darle derecho legal a la circunstancia que se está acercando a mi vida. No sé si me voy a explicar. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, denle a ustedes de qué comer a todos, ¿qué es lo primero que ellos dijeron? Señor, no tenemos el recurso, necesitaríamos un salario de un año, el salario de un año para poder alimentar a los 5,000. Quiere decir de que Jesús puso a prueba la fe de sus discípulos. Pero me impacta algo porque Jesús lo primero que quiere es que cuando se manifiesta un milagro, ¿sabe qué nos manda? ¿Cómo? ¿Sabe qué nos manda el Señor para que un milagro suceda? Eso, lo primero que dice Jesús a sus discípulos, digan a las personas que descansen en el pasto. ¿Quién es el pasto? ¿Quién es el reposo para usted? Es Él, es la palabra. Por eso Jesús dijo, claro, venid todos los que estén trabajados, sí, cargados, cansados, cargados, y yo os haré descansar. Quiere decir de que para que suceda el milagro, lo primero que debo hacer es reposar, esperar en Él. Porque primero mandó a las personas que se sentasen. Luego Él, ¿qué hizo? Multiplicó los peces y los panes. Pero ¿qué hacemos hoy en día cuando tenemos una circunstancia? No hay reposo. Al contrario, ni duermen toda la noche. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una preocupación. Pero Jesús les dice, no, dígales que se vayan a sentar. Opuesto a una preocupación, ¿sí o no? ¿Cómo viniendo Jesús, sabiendo una necesidad que había, y le dice a sus discípulos que se vayan a sentarse? O sea, ¿qué lógica hay ahí? Nada. ¿Por qué? Porque lo que había era una necesidad de comer. Y luego dice, diles que se vayan a sentar, a relajarse. Entonces el Señor nos manda ¿a qué? A reposar en Él. Por eso en los pastos, ¿por qué Jesús mandó a las personas en el pasto verde? Lo que habla Salmo 23, en lugares delicados, pasto. Ahí está la palabra, en Él, reposo. Eso es lo que Él quiere en nuestra vida. Pero no, cuando viene la circunstancia adversa, lo primero que hacemos es salir corriendo, confesar lo negativo que muchas veces nosotros le damos derecho legal. ¿Por qué le digo que le damos derecho legal? En Primera de Reyes capítulo 17, si usted me quiere acompañar, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8, dice la escritura, Primera de Reyes 17, 8, note bien la confesión ante una circunstancia difícil. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando se presenta la circunstancia que para nosotros decimos, no hay solución, las puertas se me cerraron, y ahora ¿qué voy a hacer? No tengo apoyo familiar. Muchas veces llegamos a ese grado de sentirnos solos, desamparados. Pero la escritura dice, Primera de Reyes 17, 8, dice la escritura, vino luego a él palabra ¿de quién? Del Señor, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Ya empezamos a ver la primera circunstancia o el primer detalle, que era viuda. Lo segundo dice, que estaba ahí recogiendo ¿qué? Leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La respuesta de ella. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, mire la confesión, y eso es lo que no tenemos que caer en ella. Y ahora recogía 2 leños, representando a ellos 2, para entrar y prepararlo, mire la confesión, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué le llevó a esta mujer confesar esto? La escasez, la circunstancia. ¿Se da cuenta dónde nos lleva la circunstancia a confesar cosas que no debemos confesarla? Porque aquí, ¿qué dijo? Al confesar, nos dejemos morir, ¿qué significa? Ya no hay esperanza, no creo que Dios va a hacer un milagro, porque eso es lo que quiso decir. No tengo apoyo, no tengo marido, porque era viuda, no tengo familia, o no tengo esto. O sea, vinieron muchos pensamientos, y en resumen del pensamiento, dejarse morir. Mire lo que lleva una escasez, y por eso tenemos que tener cuidado cuando nos encontramos, pero en el nombre de Jesús no será así, ante cualquier circunstancia adversa, que no nos lleve esa circunstancia a confesar, ¿qué? Muerte o lo negativo. Mire lo que le dice el profeta de parte de Dios en el versículo 13. De hecho, estamos en el 13, ¿no? Elías le dijo: no tengas temor. Entonces, ¿qué es lo que le estaba invadiendo a la viuda? El temor, lo que habla Job, lo que temía. Llegó a la puerta de la viuda. ¿Y cuál era la puerta de la viuda? Era la muerte, porque ya no tenía esperanza, ya no tenía solución, según ella. Y lo que le dice el profeta, lo primero que le dice es: no tengas temor. Y eso es lo que Dios nos dice hoy en esta noche. No importa lo que estemos viviendo, pasando, atravesando, etcétera, que no tengamos temor. O sea, no abrirle la puerta al temor, ya sea por los pensamientos o ya sea por la confesión. Tenemos que cuidarnos de eso. Por eso usted leyó Proverbios, ¿verdad? Bueno, y dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y todavía con gusto. Pero valió la pena hacer el gusto, porque iba a ser honrada de parte de Dios. Primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, ante una circunstancia, si estamos buscando de Dios, va a venir una respuesta. Obvio. La otra parte es, obteniendo la respuesta, de nosotros queda obedecerla o dejarla. Porque ahora sí leamos el 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Esa es la profecía que muchas veces nosotros anhelamos que Dios hable a nuestra vida y toda la cosa. La harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Práctica y obediencia. Es lo que muchos no hacemos cuando Dios nos habla. Primero cuestionamos. Imagínense, en este tiempo, el profeta Elías viviendo en este tiempo y llega en la casa de una viuda de esta forma y le dice: mire, viuda, yo quiero que me haga así, asá, asá. Si nosotros venimos en la lógica humana, juzgamos, ¿qué diríamos? Hombre, este profeta no se considera de la situación de la viuda, cómo está demandando, y acaso no ve, en vez de ayudarle le está quitando. Ese es el razonamiento lógico, ese es el espíritu griego que todo lo razona. Pero para que entramos a la sobrenaturalidad debemos de creer. Y mucha gente que razona no ve la sobrenaturalidad de cómo Dios opera. ¿O no? ¿O qué haría usted? ¿Juzgaría de esta forma que dijimos? Sí, lo hemos hecho a veces. Pero aquí, ¿qué es lo que Dios estaba probando en la viuda? La obediencia y la fe. Obediencia y fe. ¿Cómo es eso? Una lógica. En vez de que me traigan, me pide todavía, y con gusto. Si yo empiezo a razonar de esa forma de lo que Dios me pide, tal vez no igual así, pero algo similar en diferente forma o área, ¿qué haríamos nosotros? ¿Vamos a razonar? ¿Vamos a cuestionar lo que el Padre está pidiendo? ¿O vamos a obedecer? Si obedecemos a lo que el Padre está pidiendo, entonces veremos la mano de Dios. Pero si razonamos o juzgamos, no va a pasar nada. Miren el 15. ¿Qué dice el 15? Me gusta esas personas que no razonan y no cuestionan. Entonces ella, obediente, fue e hizo como le dijo Elías. O sea, tal con la instrucción le fue dado. Qué bonito, ¿verdad? Que obedeció ella. O sea, creyó a la palabra que Dios le dio a través del profeta. Y muchas veces, si nosotros hacemos de esta forma, obedientemente, lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la mano de Dios. Y aquí tenemos que vencer el factor llamado duda. A veces dudamos, pero tenemos que creer. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué dice? Y comió él y ella, su casa, ¿qué dice? Muchos días. O sea, a través de la obediencia, a través de la práctica de la palabra, sucede el milagro. Porque aquí dice, comió ella muchos días. Pero en el versículo 12 dice, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que para ella era la última cena. Pero al obedecer la palabra de Dios, ya no comió solo una cena. Comió, ¿qué dice? Muchos días. Según la historia de la Biblia, fueron 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Valió la pena dar una cena que lo que le pidió Elías por 3 años y medio? ¿Valió la pena, sí o no? ¿Qué hubiera pasado si esta viuda de Sarepta le hubiera negado el bocado al profeta? ¿Qué hubiera pasado? Se muere ella y su hijo. Muchas veces hacemos morir la promesa de Dios que tiene Dios para años. Lo hacemos morir para un día. Por un día. Lo que el Padre tiene para años para mí, nosotros lo resumimos a veces para un día. ¿Se da cuenta?
¿Cómo opera la circunstancia? ¿Va? Sutil. No le va a aparecer con ojos rojos y 2 cachos y una cola. No. Aparece como la circunstancia. Así aparece el enemigo. ¿O usted espera que le aparezca con 2 cachos y una cola? Bueno, si aparece, queda ahí de una vez. Pero bueno, amados hermanos, aquí ¿cómo se estaba apareciendo la pelona? Por medio de la escasez. Disfrazado. No le apareció ahí con ojos rojos, ¿va? Le apareció con escasez, sencillo. Pero mire la palabra cuando nosotros obedecemos. Y mire el 16, eso es lo que me gusta. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Se da cuenta? Yo no sé en qué momento está usted ahora. Quizás, no le digo que estemos, quizás nos puede, pues hemos estado un poquito así de la viuda, ¿va? Tal vez no al extremo de la viuda, pero un poquito. Y nosotros decimos, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no veo nada, el recurso que tengo es el único. Y luego dice Dios, dame a mí primero. ¿Qué lógica tiene? A veces cuestionamos con eso, pero sin saber de dar lo que tenemos en fe, en obediencia a la palabra, veremos la mano de Dios. Entonces la viuda aquí experimentó un tiempo de sobrenaturalidad en medio de la escasez, porque fueron como 3 años y medio. Imagínense, todo el mundo viviendo una escasez, pero la viuda, creyendo a la palabra de Dios, vivió esos 3 años como que no hubiese sequía, escasez. Como hoy en día. Hoy en día, ahí en Sarepta llegó la escasez, la sequía. Bueno, hoy en día nos puede rodear la muerte y todo lo que pueda existir hoy en este tiempo, pero nosotros no vivimos a lo que nos está rodeando, no estamos pensando como piensa el mundo. Nosotros estamos viviendo por el Señor, creyendo en la palabra, como esta viuda. La viuda estaba en un tiempo de sequía, sí, pero viviendo lo sobrenatural. La diferencia hoy en día, el cristiano, ¿cómo está viviendo ahora? No, ¿cómo debe vivir el cristiano ahora? Tiempo de sobrenaturalidad. Porque si la iglesia piensa como esta viuda, se muere los planes, los sueños, las metas, propósito de Dios. Nosotros lo hacemos morir. Imagínense aquí la viuda 3 años y algo. Y ella había resumido su vida para una cena. Yo vengo a decirte de parte de Dios en esta noche, presenta lo que tengas, lo único que tengas. No me refiero a la ofrenda, lo que tengas. Ese poco de fe se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Porque aquí lo primero que fue multiplicado, ¿qué fue? El aceite y la harina. La harina representa la palabra de Dios en nosotros. Hagamos que esa harina, hagamos que ese aceite, la unción del Espíritu Santo, se multiplique. Así como el 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Que así sea en nuestras vidas, mis amados. En el nombre poderoso de Jesús. Aferrarnos en la palabra. Creer en la palabra. Mire esta viuda. Vemos de cómo ella confesó la muerte ante la circunstancia. Ahora vamos a ver otra mujer que no le puso énfasis a la circunstancia, sino que buscó a Dios.
Ya vimos ahorita a la persona. Exactamente, que confesó de acuerdo a la circunstancia. La circunstancia lo llevó a confesar la muerte. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Note bien. Y de acuerdo a esta mujer, nosotros tenemos que tomar esta actitud o esta acción. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, o sea que buscó al profeta, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido las deudas, el acreedor, para tomarse 2 hijos míos por siervo. Bueno, aquí vemos una deuda muy grande para llevarse 2 hijos. O sea que la deuda sí era grande. Imagínense. ¿Cuánto darán por una persona aquí hoy en día? Es un ejemplo. Una deuda. Supongamos que es una deuda grande. Más de 100,000. Es un ejemplo. Hoy en día. No tenía nada. Y ya el tiempo de llevarse a los hijos ya era. Muy bien. Pero lo que me gusta, la actitud de esta mujer, que no se fue a encuevarse, no buscó la muerte, no se fue a meter a préstamo, no vendió su cuerpo por obtener un beneficio material, no empezó a vender las otras cosas ilícitas que usted ya sabe. ¿Y a quién buscó? ¿A quién buscó? Al profeta. ¿Para qué buscó al profeta? Para obtener una respuesta, una guianza o una estrategia. Esperemos en Dios que todos seamos así. No como la otra viuda que acabamos de ver. Esta viuda, y usted ya sabe la historia que acabamos de ver. Pero esta viuda me gusta. La actitud. La actitud. El 2, ¿qué dice? Y Eliseo le dijo, para terminar, ¿va? ¿Qué te haré yo? Mire, y eso es lo que Dios quiere. A veces tenemos el recurso en la mano, en la casa, pero decimos que no tenemos nada. Eso es lo que decimos. Y mire qué es la pregunta que le hace el profeta. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, o sea, de valor, en casa. No tiene iPhone, no tiene una king size, no tiene un plasma de 70 y algo de pulgadas, no tiene un Mercedes, un BMW, no. ¿Qué dice? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Pero qué dice? Pero sí tengo profeta. Y el profeta dice, ¿qué tienes? Pues, una vasija de aceite. Era lo único. La pregunta de esta noche, Dios nos dice, como el profeta, usted viene a Dios, le dice, Señor, ya no aguanto, Señor, y bueno, y mucho. Usted pueda expresarse a Dios. Y lo primero que Dios le dice, ¿qué tienes? Mire la pregunta. Opuesta a mi necesidad. Imagínese, diciendo Dios de esta forma, pero le dice, entonces en el versículo 3 dice, Él le dijo, ve, le da instrucciones, ve y pide para ti vasijas prestadas, estrategia, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Versículo 4, ¿qué dice? Entra luego
Oh, note bien aquí lo que vamos a desarrollar. Y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El profeta lo que le estaba diciendo era lo que estaba viendo. Porque imagínense, una vasija, ella dice que tenía una. Y aquí el profeta le dice, echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea que le estaba dando una profecía en ese momento, le estaba declarando que el milagro ya estaba sucediendo. Porque así le dice el 5, y eso es lo que todos tenemos que hacer cuando Dios nos da una estrategia opuesta a mi necesidad, o a la lógica natural, o al razonamiento natural. ¿Qué dice el 5? Y se fue obediente la mujer y cerró la puerta. Este es otro tema, podemos sacar otro tema aquí. Encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Bueno, para que un milagro suceda en casa, ¿qué es lo que Dios quiere primero? Es la unidad familiar. ¿Ven, hijos? Y vean lo que Dios va a hacer. Pero hoy, ¿qué hacen ahora los padres de familia? Bueno, en ciertos hogares es diferente, pero bueno. Cuando las vasijas estuvieron, 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿En dónde empezó el milagro entonces? A ver. En casa, a través de la fe y obediencia. La mujer llega al profeta, el profeta le dice, vuelve otra vez a tu casa, allá tienes el recurso. Pero profeta, si solo tengo una vasija, tú me mandas otra vez y que llegue a mi casa y tú dices que ahí está el milagro. Pero si de allá vengo, como Jesús le dijo a Pedro, ¿va? Pedrito dice que trabajó toda la noche. Y Jesús esperando a Pedro, ¿va? Esperándolo ahí, al amanecer, le dice, Pedrito, no he pescado nada toda la noche. ¿Qué dice Jesús? Vuelve otra vez. Pero Señor, ya me esforcé, ya di toda mi experiencia, porque aquí Pedro era un pescador profesional. Él sabía su trabajo, no era un novato. Para que Jesús le dice, vuelve otra vez. ¿Qué haría uno de nosotros? Luchó, se esforzó, dio todo lo que tenía que dar y no pescó nada. Y luego que le dice a alguien, vuelve otra vez del lugar donde no vio nada. ¿Qué lógica tiene? ¿Pero qué dijo? Bueno, en tu nombre pues lo voy a hacer, dijo. Porque con mis fuerzas no hay nada, le dijo. Pero bueno, en tu nombre echaré la red. Obediencia. ¿Y qué pasó? Volvió otra vez al lugar donde no había nada, con sus fuerzas naturales, volvió, lanzó la red, ¿y qué sucedió? Que su barca no se dio abasto, sino que pidió ayuda. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, hermano, yo ya oré, yo ya hice ayuno, yo ya vigilé, yo ya hice esto, y no veo nada. Que se haga la voluntad de Dios. Pero yo vuelvo a decirle hoy, esta noche, hágalo aún otra vez, en el nombre de Jesús, y ahí donde no ha visto nada, verá la mano de Dios sobrenaturalmente. ¿Lo creemos? Bueno, entonces aquí la viuda
creyó a la palabra, a la estrategia. Leamos el 7. Vino luego y lo contó al varón de Dios. O sea que, qué bueno que esta mujer no solo vio el milagro. ¿Qué hizo? Profeta, lo que Dios le dijo, sucedió. Qué bueno, porque reconoce y agradece. Agradece. Pero hoy no, hoy solo reciben y a veces ni gracias a Dios le dan, ni mucho menos la persona que fue puente o de bendición, ¿va? Bueno, vino luego ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y eso es lo primero. Cuando Dios te bendice, primero saca lo que tengas que hacer. Tenemos que solventar lo primero. Pero ¿qué hace hoy la persona? Cuando es bendecida, se olvida de lo primordial, empieza a gastar en otras cosas que nada que ver, y dice, si me alcanza, pues lo voy a pagar. Y no es así. Lo primero, lo primero. Aquí le dice el profeta, bueno, ya Dios hizo el milagro, va, qué alegre, qué bueno. Entonces dice, vende el aceite, paga a tus acreedores para que tus hijos vuelven otra vez a ser libres y tú y tus hijos vivid lo que quede. Y en este tiempo Dios va a dar estrategia. Lo segundo, va a dar respuesta. Lo tercero, dará la bendición. Pero ojo con eso. Saquemos lo primero. Usted ya sabe a qué me refiero. Lo primero, lo que le pertenece a Dios. Lo segundo, la prioridad que tenemos. Y ya el resto, con una buena administración, viviremos. Viviremos. La Biblia dice, en lo poquito que me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces aquí vemos cómo Dios obra de una manera especial. Pero lo que Él quiere es obediencia a nuestra vida. Obediencia. Obediencia. ¿Verdad que ustedes ven las dos mujeres? La otra que fue llevado por la circunstancia. Y la otra, esta no fue tonta. Vio la circunstancia que hizo. Rapidito acudió a ¿dónde? Donde el profeta, a Dios. Y eso, todos nosotros, cuando nos encontremos, ¿qué primero que vamos a hacer? Acudir a Dios, pidiendo una guianza. Guianza, estrategia. Y aunque quizás, le digo así, aunque quizás la respuesta de Dios sea algo así como a estas dos viudas, y si uno empieza a razonar, ay Dios, ya murió la promesa. Pero si uno no razona, uno cree a lo que Dios le está diciendo, ya la hicimos.